Asishamushka mashikuna. Yaku kawsay yukanchik aspa kunuqnina sumaq wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka mashikuna. Asishamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Qué gusto estarles acompañando el día de hoy. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos en su programa Minga por la Pachamama, pues hoy con bastantes entrevistas, estamos bastantes reportes, bastantes diálogos y muchos aprendizajes que nos han permitido las compañeras y los compañeros, pues desde los espacios en donde nosotros hemos podido estar. Así que, amigos, amigas, hoy día tenemos un programa muy especial, andando entre los Andes, recorriendo diversos lugares, diversos espacios que nos permiten ir haciendo esta Minga por la Pachamama. Y claro, esta Minga no podría ser posible sin las amigas, amigos de las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten el programa de la Minga. Y por eso queremos darles unos saluditos. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Saludos también a Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Erpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Salinerito en Bolívar. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y radio, por supuesto, por el canal YouTube de Corape Digital TV. Sí, pues, y en realidad si usted quiere comunicarse con nosotros, si tiene alguna idea, alguna cosa que contar que tenga que ver con la Minga por la Pachamama, pues no dude en hacerlo a través de mensajes en el Facebook. Puede encontrarnos como Minga por la Pachamama y en el Twitter también @Minga por la Pachamama. Y pues aquí también enviamos saludos fraternos a todo el equipo máster de la Corape, por supuesto al compañero Felipe Mosquera, al compañero Paul Salas y a la compañera en los sonidos Karina Torres. Y también un saludo especial para ese equipo de producción ahí, Salomé y Dani, desde siempre acompañándonos en la Minga por la Pachamama. Así que va creciendo el equipo minguero, se van sumando más gente a la Minga y nosotros bastante contentos porque además sabemos que en distintos territorios, en distintas comunidades, en distintas experiencias, pues también tenemos las puertas abiertas. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, mashikuna, les invito calurosamente a acompañarnos en el encuentro Asamblea del Suelo número 2, Tinku Uku Pacha, del 8 al 10 de mayo en el Centro Intercultural Comunitario Tránsito Amaguaña, en La Chimba, cerca de Cayambe, en las montañas del Ecuador. Durante 3 días vamos a estar debatiendo, reflexionando, inspirándonos sobre temas de economías rurales, ciencia y arte de los suelos y el campesinado planetario. Y el sábado culminaremos con un encuentro de mujeres campesinas indígenas dirigentes y el homenaje 16º a la Mama Tránsito Amaguaña y su ejemplo en la lucha y el cuidado de los suelos. Como ella dijo, la tierra es el pueblo, lo que la sangre es el cuerpo. Les esperamos. Y seguimos con más Minga aquí en un Parque de los Aromas, lindísimo espacio en los Andes, y estamos con 2 amigos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, buenos días. Soy María Mercedes Chiriboga y soy vecina de Bellavista Alta y además encargada del Parque de los Aromas.
un parque de los aromas en Bellavista Alta, un barrio urbano en Quito. Hay una linda historia aquí. ¿Y con quién tenemos el gusto? Mateo Paredes, soy ingeniero agrónomo y trabajo en programas similares como este. Chévere. Compañera María Mercedes, cuénteme, ¿cómo apareció? ¿Cómo se hizo posible este parque? Este espacio era del municipio originalmente y sigue siendo pues porque es un parque público, pero nos apersonamos la directiva del barrio y hemos logrado esta maravilla. Realmente es un sitio de reunión de la hora de los vecinos con sus niños chiquitos, porque hay el espacio para niños de 0 edad a 6 años. Entonces aquí los niños juegan. Sí, aquí juegan, vienen los papás, conversan, se reúnen y es un sitio lindo para los niños, para la juventud del barrio. Oye, y cuando hemos pasado aquí en este espacio, ¿has sentido los aromas? ¿Qué es lo que has vivido en este parque? Claro, esa es la idea del parque en realidad, que uno pueda sentir la experiencia de tener algunos aromas, texturas, sabores también. Y uno desde que entra empieza a sentir todo eso. O sea, claro, amigos, en realidad usted entra y siente rápidamente el olor de un lindo bosque de romero, pero luego también viene la ruda, tan fuerte, no tan presente en realidad. Y estamos con otra vecina. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mucho gusto, soy Trinidad Ordóñez, de acá en Bellavista hace 30 años. Qué bonito, oiga, ¿y cómo es la experiencia de tener un parque de los aromas y ser vecina, no? Bueno, acá venimos a descansar. Venimos las tardes, nos juntamos con otros vecinos que vienen a descansar. Nos acostamos en la hierba, vemos a los niños en paz, nos cuidamos entre nosotros y aprendemos. Todas estas plantas, estos olores, finalmente nos llevan a ese espacio de descanso. Lindo espacio. ¿Y cuando usted le dijeron un parque de los aromas, o cómo fue que se creó este concepto del parque de los aromas? Conversamos entre los vecinos y cada uno opinaba de cómo debería llamarse el parque. Y como teníamos tanta planta medicinal, tenemos plantas frutales, aromas era lo perfecto porque apenas ingresas, sientes el aroma a un lindo parque lleno de motivación para todos. Entonces el nombre fue al final. Primero se armó el ejercicio del espacio público y de plantarle. ¿Y cómo es que sucedió? ¿Cómo se dio? A ver, se dio, yo creo que la pandemia marca un antes y un después en muchas vidas de las personas y en muchos barrios, porque hubo un recorrer y un reconocimiento entre vecinos y las necesidades de hacer algo más. Entonces este espacio existía, pero no era nada de lo que es ahora. Nosotros somos vecinos del Parque Metropolitano que existía, pero necesitábamos algo para todas las edades, algo más asequible, más accesible, y de ahí empezaron a surgir las ideas. Y en el grupo que conformamos, que nos llamamos el Proyecto Bellavista, tenemos profesionales de todas las áreas, paisajistas, psicólogo social, economista, financiero, secretarios, digamos, tenemos gente de todas las áreas que ha aportado mucho para un diseño en todo sentido, ¿no? Y en ese diseño confluyeron las ideas y luego compartimos esto con el municipio, que ha sido la parte dura, y logramos hacerlo. Y lo más difícil de todo es mantenerlo. Y ahí tenemos la colaboración enorme de vecinas y la responsabilidad aquí de María Mercedes, que está atrás de que estos procesos se cumplan y que la gente entienda, y es un proceso educativo. Aquí entra la gente a aprender. Qué bonito, compañera. Y en ese gran desafío de que se mantenga, de que sea un espacio educativo, ¿cómo lo ha resuelto? ¿Cómo ha ido gerenciando ese espacio? ¿Cómo ha ido capitaneando? Primero haciendo amistades, porque hay mucha gente que viene incluso de otros barrios y camina. Entonces saludamos, preguntan, conocen de las plantas. Estamos enseñándoles a cosechar porque tenemos taxos, tenemos moras, tenemos romero, hierbas aromáticas, entonces enseñándoles a utilizar y la gente aprende y le gusta. O sea que si yo soy vecina de aquí del barrio, por ejemplo, lo que sí podría venirme a coger una matita de cedrón para hacerme la agüita, no ¿o cómo matita, es? No una matita, una ramita.
o unas hojitas, traer una funda y recoger moras, taxos. ¡Qué rico! Porque La fruta de las eugenias es una belleza. claro, Para rico, los rico. pájaros y para los niños y para los papás también. Qué bonito espacio en realidad en este ejercicio. Y viendo, ¿qué te parece esta experiencia que tienen aquí los vecinos, las vecinas de Bellavista? No, pues espectacular y demasiado afortunados de ellos que tienen este espacio, que han podido apropiarse ellos mismos con las plantas que a ellos les gusta, que atrae a otro tipo de flora, fauna y así también visitantes de este lugar. Importante, interesante en realidad esto de saber este espacio bonito, este espacio donde se encuentran los vecinos, también se encuentran las plantas, se encuentran los insectos, se encuentran los pájaros y sobre todo se va tejiendo esta comunidad. ¿Qué les parece si para ir cerrando les damos un mensaje a los amigos, a las amigas de la Minga por la Pachamama que tal vez están entusiasmados con salir a ser amigos? ¿Sí? Bueno, todos son bienvenidos a este parque. Vengan a respirar los aromas del Parque de Bellavista. Ya está ahí clarísima la invitación. ¿Mensaje para los amigos, las amigas? Sí, bienvenidos a este espacio de respeto a la naturaleza, de cuidado a la naturaleza y a de esa interacción entre humanos y con los animales. Aquí estamos para respetar y cuidar. Muchísimas gracias. ¿Y tu mensaje final para los amigos, las amigas que sintonizan la Minga por la Pachamama? Como ingeniero puedo decir que vengan otros vecinos, conozcan y se hagan una alianza con esta directiva para que lleven esta idea a otras zonas de la ciudad. Chévere, sí, ¿no? Ahí está pendiente, inspirados nosotros también desde la Minga para seguir trabajando, ¿no? En esta Minga. Y seguimos con más Minga, sentados aquí en un espacio lindísimo donde los vecinos, las vecinas del barrio Bellavista en Quito, un barrio que tiene una vista hermosa hacia todo Quito, están trabajando para apropiarse de los espacios públicos y para hacer cosas lindas e interesantes, respuestas en este mundo de crisis superpuestas. Vamos a ver cuál es la respuesta concreta que los vecinos han logrado aquí y para eso estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Belén Proaño, soy vecina, o mejor dicho, ex vecina del barrio Bellavista, pero bueno, mi parte, o como tú dices, mi aporte en este esfuerzo colectivo de apropiarnos del barrio, de habitarlo más, de hacerlo más seguro, de conocernos, es por la parte de ofrecer un servicio de compostaje comunitario en donde nosotros tratamos de reducir los residuos que se envían desde nuestro barrio hacia el relleno sanitario en términos de nosotros acoger los residuos orgánicos que están produciéndose aquí en el barrio. Entonces nos hemos organizado con algunas familias que esperamos que cada vez sean más, en hacerles una recolección semanal en donde retiramos sus residuos orgánicos, lo llevamos a la compostera que también construimos en un espacio del barrio que estaba subutilizado, ahora es un espacio para una compostera, los transformamos en abono y eso ha hecho que obtengamos un material, un recurso que nos permite utilizarlo en abonar el parque, en abonar otros espacios del barrio, pero que también nos trajo la idea de decir, bueno, si este abono es tan bueno, entonces también podemos utilizarlo para cultivar alimentos. Entonces eso es lo que nos reunimos ahora un poco a presentarles a los vecinos, vecinas y a otras personas que han venido muy gentilmente a visitarnos, es ese proyecto, el huerto comunitario en Bellavista, que va a estar y está ya manejado por la asamblea, la directiva, la gente del barrio, pero siempre en relación con los otros proyectos que estamos haciendo. Entonces es otro espacio recuperado, espacio verde y espacio en donde podemos encontrarnos con los vecinos y vecinas. ¡Qué bonito! Oye, y esto, ¿desde hace cuánto tiempo están trabajando aquí en el barrio? Bueno, el trabajo así en general creo que siempre empezó desde que lo soñamos, decir, bueno, ¿cómo mejoramos el parque? ¿Cómo mejoramos nuestra convivencia? Y eso ya llevamos unos 5 o 6 años en donde la directiva del barrio se puso
más pilas, como que conocer ciertos derechos y ciertas cosas que podemos hacer desde la comunidad, no solamente esperar que vengan los servicios públicos, digamos, sino organizarnos. Entonces vamos como 5 o 6 años conversando, trazando ciertas ideas y a partir de ahí lograr una cohesión comunitaria. Creo que eso ha sido uno de los trabajos más largos, pero el más importante, porque la ejecución ya de todos los proyectos ha sido desde hace 3 años. El último que tenemos, como te digo, es el del huerto, que es de este año, pero son 3 años seguidos en donde ya hemos podido traducir todo ese trabajo comunitario, de cohesión, conversar con vecinos y vecinas, y lo que sí nos ha sorprendido es que sí, uno dice, ay no, qué bestia hablar con tanta gente, cómo nos ponemos de acuerdo, la gente te sorprende, parece que estamos pensando en lo mismo, pero lo que nos está faltando es conversar, porque una vez que les decimos, tenemos esta idea, te dicen, yo tengo esto otro, y por eso es que este barrio tiene muchos proyectos, porque nos juntamos, pensábamos que estábamos solos, pero todos estamos pensando parecido. Qué simpático, ¿no ve este encuentro? El gran desafío tanto de hacer las cosas de lo concreto, pero también el gran desafío de armar como estas relaciones que están tan rotas en esta época. Sí. Pensando ya en el huerto, ¿por qué es importante? ¿Cómo le ves importante? ¿Lo recomendarías para otros barrios? Bueno, siempre voy a recomendar que la gente se reconecte con la forma en que obtiene su alimento, que se pregunte de dónde viene la comida. Entonces sí, recomiendo que la gente tenga este espacio. Entonces, este espacio, cómo funciona un poco, como les estaba contando en una reunión que tuvimos, no trata de reemplazar la forma en que uno se abastece de los alimentos, porque eso es un poco complicado por el tamaño, pero sí trata de ser una propuesta de cómo te relacionas con la comida, de cómo te relacionas en términos de conocer de dónde viene, de saber si es bueno para ti, de saber si es local, de saber si es importado, de saber de dónde viene esta planta. Eso creo que crea un poco de conciencia del consumo y al mismo tiempo son espacios que están abiertos, entonces esas preguntas no solo te las respondes solo, sino que te respondes entre todos, estás conversando y dices, esta planta me huele a una receta de mi abuelita, esta planta, entonces también crea espacios de comunicación, de encontrarse a través del alimento, que no nos damos cuenta, es algo que nos une mucho. Entonces creo que sí, si bien es, como les decíamos, siempre tiene que haber un trabajo previo de comunidad para que sea sostenible, pero es súper recomendable y los resultados son bastante beneficiosos. Bonito el trabajo, bonito el espacio, bonito estar en realidad en medio de un trabajo cultivado por los mismos vecinos. ¿Cuál sería tu mensaje, tu recomendación para los amigos, las amigas de la Minga por la Pachamama, que a veces estamos encerrados en unos departamentos pequeñitos y que decimos, ya no podemos tener ese contacto con la tierra? Bueno, tengo miles de consejos, pero así unos básicos. Primero, siempre estamos en contacto con la tierra, o sea, es algo que siempre recalco. Nosotros como especie de seres humanos somos lo que somos ahora porque aprendimos a cultivar nuestros alimentos. Entonces no nos olvidemos de eso. Y después, que siempre va a haber un espacio donde sembrar algo, o sea, como les digo, tal vez el objetivo no sea que comer, pero sí estar en contacto. Entonces una maceta al lado de una ventanita. Las plantas aromáticas no son muy exigentes en términos de lo que necesitan, entonces les recomiendo tener plantas aromáticas, les recomiendo tener productos de aquí. En tu departamento puedes tener si es que tienes 40 centímetros de profundidad, entre 40 y 60, ya puedes sembrar una mata de ají nos gusta a todos. Entonces ir buscando ciertas plantas que sí viven ahí en tu departamento. Ahora es obvio que no va a suplir lo que es la actividad de estar en contacto, entonces sí, vengan al Huerto de Bellavista. Está abierto no solo a los vecinos y vecinas del barrio, sino a todos los vecinos y vecinas que quieran conectarse, que quieran trabajar, que quieran aprender o que simplemente quieran estar en un lugar distinto en la ciudad. Lindísimo espacio, vengan a visitar el barrio de Bellavista, que tiene lindas sorpresas para ustedes. Y bueno, muchas gracias, Belén, felicitarte por ese gran trabajo. En realidad se ha concretado en unos espacios que son difíciles de creer, utópicos en este mundo neoliberal. Muchas gracias por ese trabajo y bueno, nosotros seguimos con más Minga.
y ahora con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, yo me llamo Elena Rodríguez y soy del barrio de Bellavista. Oye, Elena, aquí en el barrio de Bellavista estamos viendo que suceden cosas inesperadas en medio de la ciudad. Cuéntame, ¿cómo fue que te enteraste, conociste, llegaste a ver estos escenarios públicos tan simpáticos como el Parque de los Aromas, como el huerto, como el compostaje? Bueno, en Bellavista nosotros somos un barrio que, como ustedes ven, está como en una parte alta de la ciudad, pero estamos también en el hipercentro, estamos así como en el corazón de la ciudad de Quito. Este es un barrio residencial y hace algunos años lo que hicimos entre varios vecinos fue juntarnos, empezar a organizarnos para ver de qué manera podíamos empezar a conocernos más, a trabajar temas en conjunto. Y la idea básicamente fue mejorar nuestros espacios públicos, porque en las calles, en las veredas, en los parques es donde nos podemos juntar y podemos darle un poco de fuerza, digamos, al tema comunitario. Entonces empezamos a organizarnos y la primera idea que tuvimos fue mejoremos nuestros parques. Y justamente este lugar en el que estamos hoy se llama el Parque Aromático. Son proyectos donde la comunidad lo que hace es valerse de los vecinos que, por ejemplo, son algunos educadores, otros son arquitectos, otros son, yo soy psicóloga. Y entre todos hicimos un diseño de cómo queríamos que este parque quede. Nos ganamos un presupuesto participativo del municipio y lo que hicimos un poco fue forzarle al municipio a que use el diseño que nosotros queríamos. Este es un parque que está silvestrado, tenemos un montón de plantas nativas, no es del típico concepto de parque, sino que es un parque mucho más silvestre, que es mantenido por la comunidad. Y dentro de este parque también hay un proyecto que se llama Recorridos Consentidos, que es un parque para niñez temprana. O sea, aquí vienen un montón de papás, mamás, abuelos, con niños que son de 0 a 6. Entonces en la ciudad... Meses, años. Años. O sea, bebés, guaguas que están gateando, niños un poco chiquitos, porque algo que encontramos es que, de hecho, este es el primer parque público para niñez temprana de toda la ciudad. O sea, no se había pensado en un espacio que tenga equipamiento y tenga elementos para los más chiquitos, porque a veces cuando tú ves un parque hay juegos infantiles, pero no necesariamente responden a lo que necesitan los guaguas más pequeños. Hay que estarles cuidando en realidad a los más chiquitos. Como ven ustedes, a la final es un parque que está lleno de guaguas, vienen de todos los puntos de la ciudad, nos visitan desde el norte, desde el sur, y ahí por ejemplo tienes un arenero, tienes juegos, columpios, resbaladeras, túneles, pero al tamaño de los guaguas. Entonces fue un éxito hacer el proyecto dentro del Parque Aromático. Lindo. Y aparte de eso hay otros proyectos más de barrio que estamos impulsando. Entonces nos queremos como que ubicar como un barrio con prácticas ambientales. Entonces tenemos el Club del Compost, que es un espacio donde los vecinos recogemos nuestros orgánicos, más de 50 familias del barrio, y hacemos compost con todo lo que sale de nuestras cocinas. También tenemos un huerto, que es lo que también vimos el día de hoy, que se llama Sano y Cercano, es nuestro primer huerto comunitario, y la idea del huerto es que nos acerquemos a cómo, de dónde vienen los alimentos, podamos aprender cómo sembrar nuestras hortalizas, nuestras lechugas, cualquiera de esas cosas. Y también otros espacios públicos como el Paseo de las Chilcas, que es un corredor que está justo por acá, por la UPC, que también es un espacio silvestrado. Entonces la idea es que la gente tenga espacios públicos de calidad, donde se sienta a gusto y que también sea un modelo para que la ciudad empiece a cambiar su manera de concebir los espacios y también para que los barrios se activen y vean que en conjunto, organizándose, pueden lograr espacios más amigables, más humanos y más divertidos, ¿no? Bonito, ¿no? Y bueno, me imagino un montón de desafíos, pero sobre todo quería preguntarte sobre este tema de el espacio silvestre o asilvestrado, como tú le dices, ¿no? ¿Cómo es? Porque, ¿cómo les describes? Y cómo, cuando las personas van a un parque quieren ver todo limpiecito, planito, igualito. Sin embargo, aquí es otra cosa, más bien que me explique de eso de asilvestrado. Bueno, es el término que hemos usado porque la idea es pensar en otra manera de trabajar los espacios verdes, permitiendo que la naturaleza un poco se manifieste con más libertad. Entonces eso es lo silvestre, digamos. A veces pensamos que la ciudad es lo urbano, lo ordenadísimo, o pensamos que un parque debería ser solamente césped, así como cortadito. Pues no, acá en lo asilvestrado tienes plantas que les dejamos crecer de manera libre. Utilizamos mucho plantas nativas
y muchas plantas crecen solitas en este parque. Entonces tienes la chilca, cada vez que venimos aparece algo diferente que también los polinizadores atraen, van repartiendo, ¿no?, estas semillas, pero casi todas las plantas de este parque son nativas y eso permite que requieran menos mantenimiento. Nadie tiene que venir a estar cortando porque dejamos que el parque sea como está, y eso también te da una experiencia sensorial porque vas descubriendo cosas, las plantas huelen y sobre todo tienen un montón de usos ambientales, comestibles, hasta ceremoniales. Algunas plantas como el San Pedro tienen como un peso simbólico que es parte de nuestra cultura. Entonces la idea es que la gente se acerque un poco cuando recorre por estos espacios a lo nativo, a lo que además es autóctono, porque estas plantas son las plantas propias de la jardinería y de nuestra biodiversidad del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, cuando básicamente decimos asilvestrar es dejar de pensar en esos árboles podados, sino que dejarle a la naturaleza que se exprese y entender la belleza y todos los servicios que nos trae un espacio cuando está asilvestrado. Qué bonito, ¿no? Además es entender otra lógica de la estética a la que usted debe estar acostumbrado. Felicitaciones, chicos. Difícil también en realidad explicarles a las personas esto de asilvestrado, porque me imagino que han de decir algunos vecinos, pero no han... Somos unos salvajes. Sí. Silvestres. Estamos asilvestrándonos. Pero también es difícil explicarles esto, ¿no ve? De que es otra forma de mirar el mundo. Muchas gracias. ¿Qué te parece si para ir cerrando, les mandas un mensaje a los amigos, a las amigas, para que se animen, ¿no?, a mirar más allá de las cuatro paredes de su casa y encontrarse con los vecinos y ir viendo qué se puede hacer en conjunto? Bueno, aprovecho para invitarles. Lo verde, la naturaleza te da tantos beneficios, o sea, contribuye tanto a la salud mental, a que podamos sentirnos mejor. Poder vivir en la ciudad cerca de lo verde es súper importante. Entonces les invitamos a todos a que visiten el Parque Aromático. El Parque Aromático está en el barrio de Bellavista. Si ustedes buscan en redes el proyecto Recorridos Consentidos o Parque Aromático, les va a salir la ubicación acá y están todos bienvenidos. Es además un espacio público y eso permite que las personas vengan, pasen un rato, es gratis obviamente, es un espacio público, vengan a conocer y a darse una vuelta y a explorar con los sentidos, los olores, los sabores, ver a los polinizadores. Es toda una experiencia elemental pero muy gratificante. Entonces todos están invitados a conocer y vengan pronto a visitarnos. Invitados todos y todas, y nosotros seguimos con más Minga. Estás escuchando Minga por la Pachamama. Y seguimos con más Minga, ahora con un amigo que nos va a llevar a pensar este tema de los residuos, pero en el centro del país. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, yo me llamo Alex Rocha, trabajo en el tema de modelos basura cero en Ambato y en Penipe actualmente. Modelos basura cero, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se sirve? Los modelos basura cero, digamos, se refieren como a modelos de gestión de residuos que sean responsables con la naturaleza. Entonces lo que hacemos es como tratar de desviar del flujo de residuos que sale, digamos, de las casas, de los lugares, poder como ir aprovechando las distintas partes que lo componen. Entonces en eso la prioridad que le damos es al residuo orgánico, que es del 50%. Entonces el primer paso en eso es lograr como que haya una separación en la fuente para que se pueda aprovechar el orgánico y se puedan reciclar mejor los otros materiales. Entonces entiendo que este tema de pensar en basura cero es este tema de pensar en lo que nosotros en las cocinas, en los baños, hacemos este acto de botar lo que no nos sirve o lo que ya pensamos que no nos sirve, y un poco es ver cómo hacemos para que eso pueda gestionarse de una buena forma. Sí, la decisión que nosotros tomamos con los residuos que se generan en la casa es muy importante y de hecho, o sea, nos puede convertir en protagonistas en enfrentar la crisis ambiental, ¿no? Porque los residuos cuando se mezclan, digamos, cuando todo entra en una bolsa y se mezclan, nos generamos algunos problemas. El problema principal es que
el residuo orgánico encerrado en bolsa genera metano. El metano es un gas de efecto invernadero 83 veces más potente que el CO2. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en bolsa, generamos metano. Si le diéramos unas condiciones para que se composte, generaríamos solo CO2. Entonces, es como que por un lado tienes esto y por el otro lado tienes como este impacto grande. Eso por un lado, y por el otro lado también el tema de los lixiviados, ¿no? Los líquidos que se filtran de las bolsas de basura con toda esa mezcla que tiene adentro, que a veces tiene incluso metales pesados y que puede contaminar fuentes de agua subterránea. Qué loco, ¿no ve? En realidad esto que dices, o sea, solo el hecho de no ponerle en una bolsa de plástico a todos los residuos orgánicos que salen de la cocina disminuiría considerablemente este tema de emitir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Claro, reduciríamos como el impacto de los gases de efecto invernadero. ¡Qué loco! Oye, solo con ese acto. Sí, por eso yo hablo en esos términos de que es convertirse en protagonistas, ¿no? De que a veces todos sabemos que hay un problema en la naturaleza, que estamos pasando algunas crisis medioambientales que se van agravando y que quisiéramos hacer algo, pero tal vez creemos que no tenemos el tiempo o algo, pero en la basura hay como un espacio para poder incidir en esta crisis y como ser partícipe de las soluciones. ¡Qué chévere! Y entiendo que lo que estás trabajando en Penipe, por ejemplo, es un proceso que, si bien las personas que usamos los alimentos que vivimos en las ciudades somos los protagonistas, pero necesitamos un escenario en donde ser los protagonistas. Y en Penipe estás justamente trabajando como ese escenario para poder ser los protagonistas. ¿Cómo te va en ese proceso? Claro, bueno, actualmente estamos trabajando un proceso de acompañamiento con el GAD Penipe, que es un GAD que ha emprendido ya hace un tiempito su transición hacia un modelo basura cero por un tema ahí que es que ellos no tienen un relleno sanitario, necesitan que otro GAD les reciba, entonces eso les genera como, o sea, mientras le reciban bien, pero si ya no le reciben, si hubiera alguna situación por la que ya no puedan llevar sus residuos, estarían en un problema enorme, ¿no? Entonces tienen como que resolverlo ya, ¿no? Y ahí el primer paso que están haciendo es promover la separación en la fuente. Ya, ahora, nosotros, ¿cómo entramos en ese proceso? Pues lo que dice la ciencia, lo que dice la academia, así, es que es ideal tener una figura como intermedia, que no sea ni el GAD ni directamente como la población, sino una figura intermedia que le dicen como el backbone, como si, bueno, como ahí la piedra angular, porque tú puedes como, cuando eres una persona que está, digamos, en el tema orgánicos, en el tema residuos, como metiendo las manos a la basura, entonces la gente te ve distinto, no tienes como ya una reputación por ahí, y cuando haces de intermediario con el GAD, entonces puedes como llevar mejor los mensajes desde la administración pública hacia la población, y también como que les puedes dar como soluciones basadas en tu experiencia, ¿no? Porque ya eres como una figura ahí reconocida en el medio. Entonces lo que estás haciendo es como justamente ser como esta piedra angular que un poco conversa con el GAD, pero también organiza y conversa con los vecinos, con las familias, para poder ir trabajando este tema de pensar, de soñar que es posible que Penipe tenga una gestión de residuos basura cero. Sí, porque, o sea, bueno, ya estoy repensando la palabra como es piedra angular. Tal vez busqué algo más humilde, pero bueno. O sea, sí es importante como, digamos, trasladar el conocimiento que se tiene desde la parte académica como a la población. Entonces, en ese sí hay como un papel súper importante de poder llegar como y ir atendiendo como las necesidades que salen, ¿no? Porque la gente puede decir, no, es que si me trae moscas, entonces como darle una solución rápida, una respuesta como rápida y bien como y basada en ciencia, digamos, de cómo se van atendiendo esos problemas, diciendo, mire, esto como ya ha pasado, dándoles como confianza, haciéndoles sentir acompañados y como y también como hacerles sentir que ya si estamos haciendo esto nosotros también, esto va como muy en serio, porque nosotros nos tomamos, o sea, hacemos las cosas ahí como con mucha vocación.
O sea, eres como la persona que inspira a otras personas a hacer su proceso de reciclaje, o más bien dicho, de separación de desechos, y además un poco a acompañar en las diferentes dificultades que vayan surgiendo en ese proceso. ¿Cuál ha sido una cosa que te digan que te ha llamado la atención y que haya sido así como anecdótica o que te haya sido importante en este proceso de hacer este proceso de la separación de basuras en los hogares de los compañeros, de los vecinos, vecinas de Penipe? Bueno, como ahorita estamos en una etapa en la que estamos capacitando a los grandes productores, digamos, locales de comida, porque Penipe es turístico, entonces hay locales hay restaurantes así que producen comida y entonces tienen un volumen de residuos ahí importante. Y en estas capacitaciones hemos encontrado como que, primero, que la gente está consciente de que hay una crisis ambiental, o sea, y tiene una preocupación como genuina sobre la crisis ambiental, y también vive a veces una frustración de diciendo cuándo alguien va a hacer algo sobre esto, como que todos están viendo el problema, que es obvio, ¿no? Que hay una crisis de la basura que hay que atender, y entonces muchas de esas personas ya hacen separación en la fuente y se llevan para sus animalitos o incluso hacen compost en su casa. Y entonces ahí hemos encontrado más bien como la necesidad de ofrecerles como capacitación en campo para que mejoren su forma de hacer compost, pero lo que me ha sorprendido es que, o sea, se ve que hay como una predisposición de la población a participar en esto, en atender la crisis de los residuos. Qué simpático en realidad, o sea, no es que no sabemos, en realidad ya sabemos, y más bien es como este ejercicio de cómo mejoramos, ¿no? Cómo nos apropiamos, como nos decían justo de la paca, cómo nos apropiamos de estas tecnologías para poder hacer nuestra parte y para poder un poco resolver en nuestro, claro, o sea, en lo que manejamos, en nuestros propios residuos, cómo los resolvemos. Sin embargo, queda al otro lado, que es el municipio. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va en ese otro escenario mirando al municipio? ¿Qué te han dicho? ¿Es posible hacerlo? ¿No es posible hacerlo? ¿Cuáles son los desafíos, las dificultades más importantes? Bueno, nosotros estamos trabajando con el GAT Penipe porque ya hubo un acercamiento de parte de ellos hace un tiempo, y luego pudimos como acceder a un pequeño financiamiento desde la Alianza Basura Cero Ecuador para acompañar a estos GATs. Entonces ya había como esa predisposición, y hicimos como una postulación conjunta con la organización, con la Movida Verde, que es un gestor de residuos en Guayaquil, parte de la red de compostaje. Y entonces, no, yo no tengo quejas del GAR, no es porque, porque les vea seguido, pero más bien, o sea, nos ha dejado también claro de que hay funcionarios municipales que están como comprometidos, que también entienden la problemática, ¿no? Y se sienten parte de la naturaleza y están comprometidos como con buscar soluciones, y entonces han estado ahí como buscando, y eso es mismo lo que ha llevado que haya este vínculo con nosotros, ¿no? Porque ellos han estado buscando y nosotros hemos estado buscando y nos hemos encontrado. Andábamos como buscándonos sin saber. Sí. Qué chévere, en realidad, entonces, más bien, y entonces pensando en este modelo de gestión de residuos, basura cero en Penipe, ¿cómo le describirías? ¿Cuál sería el modelo que se va implementando pensando como un modelo, ¿no? De que haya un municipio, que haya un GAD, en donde efectivamente están trabajando y están pensando cómo es su modelo de basura cero. Claro, bueno, es más sencillo de lo que a veces se nos hace en la cabeza, ¿no? Lo primero es separar el flujo de orgánicos, ¿no? O sea, como ellos necesitan urgentemente reducir el volumen de residuos que van al relleno sanitario, porque el relleno no es de ellos, entonces tienen que llegar como humildemente. Entonces lo primero es desviar el orgánico. En ese sentido se ha implementado ya un área de compostaje, o sea, ya está como por empezar a funcionar. Y tienen como los equipos, digamos, para hacer un compost bien hecho. O sea, y hay como un respaldo como a nivel técnico para poder hacerlo bien. Hablamos, digamos, por ejemplo, ya hemos pensado como en este flujo de material seco, cómo se va a conseguir, en que el área de compost esté techada, en tener una picadora de ramas y de palitos, primero lograr como ese desvío de orgánico, o sea, para que no haya problema, porque el residuo orgánico cuando está separado y se le da condiciones para compostar, solo es CO2, y el CO2 es un gas que no huele a nada.
Entonces ahí no hay problema, más bien es como irle gestionando. Y los lixiviados, porque de alguna manera siempre va a haber lixiviados, o sea, siempre va a haber esos liquiditos que salen de la basura o del residuo orgánico. Los filósofos del compost dicen que el mejor lixiviado es el que no se produce. Entonces, lo que se hace es como ocupar este material seco en las bases para que se absorba ahí. Y entonces empieza a descomponerse con esto. Y así se controla. Y así se controla. Y es cuánto material seco se le da y el lixiviado se absorbe ahí, no hay mayor problema. Y luego estos lugares, el área de compostaje está como también empatada con una planta de tratamiento de aguas residuales, pero con plantas, ¿no? O sea, basada en naturaleza, con fitorremediación. Entonces ahí ya, si hubiera lixiviados también ya irían para allá. Sí. Y eso te iba a preguntar, entonces ya separas los orgánicos de los otros, los orgánicos se transforman en compostaje, en composta, en tierra fértil. ¿Y para dónde va esa tierra? ¿Qué se hace con la tierra? Claro, el siguiente paso para ese producto, que sería un compost, es para utilizar en los sistemas de arbolado público, en los parques, en los jardines y en el estadio. Ese es va a ser el primer como objetivo del compost que se produce. Luego ya se puede pensar como en compartir, digamos, con escuelas, como siempre. Ahorita hay como la oportunidad igual de potenciar como las redes de arbolado con el compost, porque necesitamos redes de arbolado fuertes para mitigar los efectos del cambio climático. Claro, no todos los arbolitos que hemos botado hay que volver a sembrar. En realidad es ese ejercicio, ¿no? Y ahí necesitamos esa tierra, ese suelo fértil. Y por otro lado quedan también todo lo que no es orgánico. ¿Eso cómo lo están pensando trabajar? Claro, bueno, de la fracción que ya no es orgánica, ahí hay distintas estrategias. Una de las principales es lograr que haya una reducción de los plásticos, sobre todo de los plásticos de un solo uso. Ahí pensamos cómo abordarlo por un lado desde de la perspectiva de toxicidad en plásticos, de que este desconocimiento que hay de las personas de que los plásticos liberan como sus compuestos y esos compuestos afectan la salud de las personas. Entonces hay que abordarlo un poco como un tema de salud pública, porque en Perú se prohibieron los plásticos de un solo uso por ser tóxicos, no solo porque contaminaban, se prohibieron porque eran peligrosos para la salud humana. Y ahora esas fábricas nos venden a nosotros. Sí. ¡Qué desastre! Pero entonces está evitar el plástico, cartones, papeles. Claro, luego también es importante como ir resolviendo, por ejemplo, tener puntos para recibir lo que son desechos electrónicos, ¿no? O sea, y ahí específico, ¿no? Como baterías y otros desechos. Y luego también, bueno, se pueden instalar como puntos para recoger como lo que es vidrio, cartón. Y pensando en el plástico de un solo uso, entonces ahí viene este tema del vidrio y de los envases reutilizables, ¿no? Como cuando antes se iba a comprar el agua mineral en botellas, pensar, por ejemplo, en comprar shampoos, rinses, jabones en envases reutilizables. ¿Hay alguna idea por ahí o eso está todavía muy avanzado? Sí, hemos como ya bosquejado ideas para reducir, por ejemplo, lograr como darle acceso a la población a bolsas de tela, por ejemplo, para el pan, tener como formas de acuerdos con las tiendas o algo para que puedan como los clientes puedan tener canastas y reduzcan como la necesidad de fundas. Hemos pensado en eso, pero como la fracción más grande del flujo de residuos es el orgánico, entonces priorizamos el orgánico y a partir de que eso y de que los otros residuos ya no están sucios con el orgánico, se pueden como ya ir aprovechando. Chévere, claro, ¿no? Además es como una gestión interesante de esta división entre lo orgánico, ese gran paso, ¿no? Dividir lo orgánico de lo que no es orgánico, es así como bien interesante. Tal vez para ir finalizando, tal vez algún mensaje a los amigos, a las amigas de la Minga por la Pachamama, para que nos unamos, para que nos sumamos en este ejercicio de poder ir haciéndonos cargo de nuestros propios desechos. Yo lo que diría es que cada acción cuenta, que todos, digamos, hacemos de medida de lo que nuestras posibilidades nos permiten,
pero es importante hacer como así sea poco, pero hacerlo. Porque yo empecé haciendo compost ahí, con un lugar donde había un poquito de tierra, empecé a enterrar. Y luego ya ha ido como creciendo, ¿no? Yo ahora tengo hasta una organización. Pero es que importante porque yo, digamos, me nació como hacer y me fui metiendo. Yo nunca pensé que iba como a relacionarme ni a trabajar en cosas del compost, pero luego fui viendo como que había una necesidad y había como esa intención de hacer. Entonces es importante como plasmar como las ideas en acciones y también como tratar de generar cierta presión, ¿no? Ahí sí síganos en redes sociales, las cuentas de la Alianza, igual como traten de mostrar su apoyo, porque también a veces cuando estamos como disputando los relatos es importante que nosotros, digamos, tengamos como ese respaldo de la sociedad civil reflejado, ¿no? en algo que permita ver, digamos, sea visualizaciones, likes, comentarios, pero que se muestre que hay un interés por el tema de residuos. Chévere, y entonces para seguirles en las redes, ¿cómo les encontramos? Bueno, mi organización se llama Easy Compost, entonces estamos ahí en Instagram como Easy Compost. De ahí las cuentas de la Alianza Basura Cero Ecuador en Instagram. También tenemos una página web muy chévere de la Alianza y el Instagram de la red de compostaje también, donde en cambio ahí es como la unión de organizaciones que trabajamos en el tema de orgánicos. Chéverísimo, muchas gracias, felicitaciones por el trabajísimo y que les vaya súper bien en realidad en ese ejercicio de ir trabajando un espacio que sea basura cero. Sí, esperamos que igual en algún momento tener como hacer otra entrevista y poder estar como contando los avances de eso y estar como ahí ya celebrando un poquito más. Chévere, muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga. Y seguimos con más Minga aquí en Cayambe. Vamos a tener un sabroso diálogo. Muy buenos días, tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿En qué parte del mundo nos encontramos en este momento? ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Hola, yo soy la Daniela Moreno Ray y soy parte cofundadora de la Divina Papaya. Estamos ahora en Cayambe, en nuestra casa que se llama Upayacu Huasi. Este es el territorio Upayacu, que es regenerativo, donde estamos cultivando las flores, las hierbas de la Divina Papaya. Nosotras somos la Divina Papaya, somos una empresa sembrada, operada y dirigida por mujeres. Trabajamos con el poder de las plantas y de las flores comestibles. Entonces metemos flores a sales, sazonadores, a tés, a chocolates. Y entonces, ¿qué es la Divina Papaya? Lo que queremos es que estos proyectos y que la Divina Papaya llegue a la casa de todas y de todos y que podamos juntas sostener, impulsar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes, regenerativos, justos y que en el campo, en la zona rural, podamos vivir bien y podamos ofrecer a la gente que vive en zonas urbanas también alimentos que sean saludables y así tejer un buen vivir no solo para las personas, sino para la tierra y para todos los seres que viven en ella. Y en ese vivir bien y esa relación con el suelo, con la naturaleza, ¿no? Con la biodiversidad, con las personas, también hay este sentido de salud, ¿no? Hay sentido ahí, hay una relación, uno puede entender, también comprender ese paso que a veces como que es difícil, ¿no? Comprender la relación entre lo que yo estoy comercializando, lo que yo estoy procesando y como que hay sectores que no les interesa la salud, sino que me compren y punto. Sí, nosotras ha sido un viaje para nosotras el pensar en la salud de manera integral. Bueno, después de la pandemia creo que todas y todos empezamos a pensar en la salud. Bueno, a ver, tengo que hacer ejercicio, tengo que pensar en qué me alimento, de dónde viene mi comida. Sí, pero sentimos que es importante ir un poco más allá. Siempre tenemos que intentar ir en todo más allá, más al fondo. Entonces, tengo que pensar que es una salud no egoísta, digamos, no, a ver, me va a hacer bien a mí, sino a ver, cómo fue cultivado, cultivado de una manera saludable, le hizo bien o le hizo mal a quien cultivó, le hizo bien o le hizo mal a la tierra, al suelo, que es la base de la vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotras planteamos que es realmente saludable si te hace bien a ti, a la tierra y a quien lo sembró, quien lo produjo. Y entonces, cuando uno va a elegir el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Que por cierto, ¿cómo es que llegaron
a estar aquí sembrando, haciendo estas conexiones con las compañeras agroecológicas, ecológicas, orgánicas. ¿Siempre fue así o a qué se dedican o se dedicaban o para poder ir como indagando? ¿No? Hay muchos caseritos, caseritas que nos están preguntando, ¿y esas compañeras de dónde aparecieron? Mira, una de nosotras nuestra familia era de este lugar y por generaciones estamos vinculadas a este lugar, pero claro, ya varias generaciones se quedaron en la ciudad y nosotras éramos muy urbanas y veníamos del mundo del arte, del cine, del teatro, de la literatura, y al estar reflexionando también a través del arte, estábamos haciendo un documental, hicimos algunas cosas, hicimos residencias de arte, todo eso nos llevó a la tierra. Y también como yo pensaba cuando vivía en la ciudad que iba a ser en el campo, que no haya arte, que no sé. Y ahora encuentro que este es el proyecto artístico más grande y más potente que podíamos haber enfrentado y donde todas las cosas y las cosas que hemos vivido y hemos aprendido las podemos trabajar aquí en este espacio. Y en ese sentido, la compañera que se encarga de la tarea que más le exigen todos y todas de ahí, que fue, no se mueve. ¿Cómo es que llegó pues a ese espacio, a esa responsabilidad? Y antes en ese espacio, porque veo que también el arte está también presente, ¿no? Presente ahí, como que algo pasa aquí que es extraño, ¿no? Que no es así tan normal, pero ahí ha sido esa presencia del arte, ¿no? Bueno, yo antes de ser gerente y como tú dices, bueno, yo suelo ser como un poco la que organiza más, estructura más varias cosas, yo era payaso. Bueno, yo hice teatro 7 años de mi vida, hice teatro con payaso, con bufón, con teatro de comedia, digamos. He hecho también trabajo con las plantas, he trabajado con las parteras, escribí un libro sobre partería, me gusta mucho, soy sahumadora, las plantas han estado en mi camino y bueno, entonces como que un poco ahora voy jugando el rol de gerente. Claro, no siempre se toman en serio las cosas de ahí en ese espacio cuando tienen esa presencia y ese accionar del arte, ¿no? Ya para ir cerrando el diálogo, ¿no? En este espacio en el que está presente el arte, en el que está presente los suelos, está presente la vida, ¿no? Esta regeneración de la vida. ¿Es posible? Sí hay que hacer así como esa vinculación, esa cosa que a veces le vemos muy separados, ¿no? Allá los artistas, acá los que producimos alimentos. Allá los artistas, acá los que estamos preocupados también en comer cosas saludables. Si es posible hacer ese encuentro y caminar en ese, o sea, convergiendo. Sí, sabes que para nosotras en este camino, justo como ir entrando de distintas maneras, ahora después de 5 años de levantar la Divina Papaya y juntando la experiencia anterior, nos damos cuenta que para transformar en el territorio de manera integral, para nosotras hay 3 pilares importantes. El arte como generador de pensamiento crítico, como creador de nuevos imaginarios, como otras posibilidades, la restauración de los territorios y conservación de los territorios y el pensar en las economías rurales regenerativas. Cómo transformar eso, porque es lo que nos sostiene la vida, pero también cómo generamos y cómo repensamos, ¿no? Ahora trabajamos para vivir y por qué no vivimos, al revés, ¿no? Vivimos para trabajar y por qué no trabajar lo menos posible para vivir bien. Claro, para vivir en su plenitud, sí, ¿no? Y hacer cosas que sean de provecho, ¿no? Y algo que es de provecho es restaurar, es generar belleza, y la belleza viene en las plantas, en los animales, en los ecosistemas vivos, y eso es parte del arte, es el arte de la tierra, es el arte de cultivar, el arte de la vida. Y ojalá que todas y todas podemos valorar eso para hacer esta transformación o para empujar las cosas que ya existen. Yo creo que una cosa, ya me estoy alargando, pero una cosa que tú estabas diciendo de cómo integrar, es posible integrar, yo creo que es importante que si bien uno puede hablar un lenguaje distinto, intentar entender el lenguaje de la otra persona,
para encontrar qué es lo que le conecta, qué es lo que le está conectando con eso, que puede ser que ahí esté el punto de convergencia, y si es que ves desde ahí, entonces ya el camino está más fácil. Y en ese camino de convergencias, ¿cuál sería su mensaje a todas las caseritas, caseritos, escuchas que están, ¿no?, en nivel de esta provincia de Pichincha, ¿no?, de las comunidades de Cayambe, pero también a nivel nacional y seguro también en el planeta, en el mundo? Bueno, yo creo que el abrirse a ser parte de espacios que generalmente no suelen ser sus espacios. Yo creo que eso permite como abrir la mente. Yo quería aprovechar para invitarles a todas y todos a la Asamblea del Suelo que estamos organizando junto con la comunidad de La Chimba aquí en Olmedo, en Cayambe, al encuentro a la Asamblea del Suelo Tinku Ucupacha, que va a ser del 8 al 10 de mayo, y es un encuentro de arte, ciencia y economías rurales. Y así que también va a ser online, pero les invito a que vengan aquí porque va a ser un encuentro interesante, justo ese espacio donde invitamos artistas, agricultores, científicos, agricultores, chefs, no sé, todo el mundo, todas las personas que quieran llenarse de estas cosas, de esta experiencia distinta. Y mi mensaje rápido es que quienes cultivan y cultivamos alimento somos la Divina Papaya. ¿Sí? Muy bien, pues, y ya para cerrar el tema, la invitación, ¿cómo hago yo para tener estos productos en mi mesa? ¿Cómo hago yo para tener estos productos en mi hogar? ¿Qué hago ahí? Bueno, pueden visitar nuestra página web, ladivinapapaya.com, nuestro Instagram, ladivinapapaya.es, Facebook, La Divina Papaya, y escribirnos al WhatsApp también. Somos nosotras mismos quienes les respondemos, les ayudamos, les podemos decir en dónde hay puntos de venta que tenemos en distintas ciudades, puntos de venta. También hacemos envíos a domicilio, entonces escriban y ahí les resolvemos. Muy bien, pues muchas gracias. Un gusto acá, seguro que nos debemos de seguir conversando, seguir alimentándonos de todas las experiencias, todo ese saber que tienen y que pues estamos en sintonía. Cuenten igual con la Minga para también promocionar sus productos y nosotros seguimos con más Minga. Ajisamushka Mashikuna. Yaku kausay yukanchi gaspa kunugnina sumak waira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ajisamushka Mashikuna. Ajisamushka Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.